Considerando que mi canal últimamente se ha estado dedicando bastante, pero bastante, a lo que son las reseñas de figuras Gampla, consideré que era bastante apropiado finalmente meterme a reseñar lo que son las propias series. Y si bien es cierto que en un comienzo tenía pensado abordar la serie original por el hecho de que, bueno, por un tema simplemente de orden cronológico, así como también por orden de salida, me parece que eso era lo más lógico. Creo que también es verdad que tiene bastante más peso analizar la primer serie que vi de Gampla y de Gundam y la que posiblemente sea el mejor punto de partida para mucha gente, especialmente considerando que no es fácil entrarle al Universal Century. Créanme, no es una experiencia cómoda. Soy consciente de que para muchos dentro del fandom de Gundam se siente como algo que ya es un cliché, es decir, sí, sí, Iron Blooded Orphans es el punto de entrada perfecto, pero también es verdad que los fanáticos son unos pesados, que los fanáticos son unos rompepelotas, que sobreestiman al Barbatos, que sobrevaloran de lo que es capaz el Barbatos. Pero lo cierto es que, pues bueno, al final Iron Blooded Orphans es un punto de partida bastante fácil para entrarle a la franquicia. Es decir, quitando el hecho de que el Universal Century es un universo extremadamente pesado por su densidad y de que a la de a huevo hay que ir en orden cronológico, así como también el hecho de que Iron Blood Orphans es un universo alterno para el cual no hace falta haber visto ninguna serie anterior para poder entenderla, también está el hecho de que, a mi parecer, Iron Blood Orphans es probablemente uno de los mejores homenajes al UC que hay en general, por el hecho de que Iron Blooded presenta casi todos los conflictos típicos de la franquicia. Es decir, no quisiera entrar en spoilers por el hecho de que es una serie que quiero reseñar más adelante, pero muchos han comentado que The Witch from Mercury también sirve como punto de partida y no podría estar más en desacuerdo con esa afirmación por el hecho de que The Witch from Mercury no tiene nada en común con lo que sucede en las otras series de Gundam, es decir, no tiene para nada el contexto bélico de las otras series, no tiene esos aires de estar en guerra. Cosa que por fortuna sí que está presente en Iron Blooded Orphans. De hecho, Iron Blooded presenta casi todos los conflictos típicos del Universal Century con muy sutiles cambios. Lo más evidente siendo el hecho de que Iron Blooded Orphans trata esencialmente sobre un conflicto de independencia por parte de Marte y también algunas colonias espaciales con respecto a la Tierra. Es el conflicto más típico del Universal Century, siendo que esencialmente es de lo que trata casi todo el UC, especialmente en lo referente a Sion. Sin embargo, también es verdad el hecho de que en Iron Blood Orphans se presenta de un modo más ligero, es decir, no existe como tal una ideología tan marcada, sino el hecho de que vemos cómo los Space Noids, o básicamente en este caso los marcianos, viven en pobreza, vemos cómo es un lugar que es prácticamente tierra de nadie. Es verdad que esto es básicamente el ABC de Gundam, sin embargo, también es verdad el hecho de que se presenta de un modo relativamente fácil de entender desde el principio, es decir, la primera temporada de Iron Blood Orphans no tiene realmente tanta información que asimilar, no es una serie tan pesada como otras dentro de Gundam, sin ir más lejos, una serie que también es bastante independiente a las demás, pero que aún así yo no recomendaría mucho para entrarle a la franquicia, como lo es Stern Gundam, sí que es bastante más pesada a nivel argumental y bastante lenta en su comienzo, pero bueno, aquí ya me estoy saltando partes. Sin embargo, más allá del tema de los conflictos por la independencia, que es algo común en la franquicia en prácticamente todos sus universos, y sí, ello incluye The Witch from Mercury, está el hecho de que desde el principio de la serie se enfatiza bastante el hecho de que los protagonistas son esencialmente soldados, cosa que no está presente en Witch from Mercury, pero aquí nuevamente ya me estoy saltando partes. Se enfatiza bastante cómo los protagonistas no conocen otra vida que no sea la guerra, no quieren separarse entre ellos por el hecho de que se han convertido en hermanos en armas. Pero bueno, más allá del tema de la guerra por la independencia, estarían también otros detalles los cuales son bastante típicos del Universal Century y que en esta serie se exploran de una manera, digámoslo así, más ligera, como lo puede ser, por ejemplo, la presencia del clásico clon de Char, siendo que definitivamente McGillis Farid es uno de los mejores clones de Char, así en general. Es decir, más allá del tema de que McGillis es básicamente un megalómano, fascinado con la historia, pero que no comprende el hecho de que los tiempos han cambiado y que por lo mismo tener simplemente el poder para controlar el Bael no es suficiente para ganarse el respeto de sus pares, se le suma algo muy interesante y es la relación que tiene McGillis con Gaelio, la cual casi podría ser considerado un what if de qué hubiera pasado si la traición de Char contra Garma hubiese fracasado y Garma hubiese sobrevivido. Es decir, se ve como Gaelio es esencialmente Garma Sabi.
Y lo más irónico de todo es el hecho de que Garma, tras de esto, se convertiría en un nuevo clon de Char. Sí, hasta cierto punto se podría decir que Alone Blood Orphans tiene dos clones de Char. Y lo más interesante es el hecho de que, si bien es cierto que el Char Aznavour original no era necesariamente un villano per se, no era necesariamente alguien malvado necesariamente, de hecho, incluso se podría decir lo mismo de Full Frontal y Unicorn, lo cierto es el hecho de que en el caso de McGillis, si bien es cierto que sí que se lo podría considerar como un personaje desalmado y dispuesto a vender a todo el mundo, incluyendo literalmente a su padre, para ganar una posición de poder, también está el hecho de que McGillis es un personaje que, a diferencia de otros clones de Char, no funge como antagonista. Es el villano de la historia, pero no el antagonista, por el hecho de que McGillis sí que está de parte de los protagonistas desde el principio, está colaborando con ellos, y no es sino hasta el final que finalmente sus caminos se separan. De hecho, hasta podría decirse que conforme avanza la serie, se presenta algo que también está presente en el Universal Century, y es el cómo las facciones cambian, el cómo las facciones, a pesar de que técnicamente se sigan llamando igual, sus motivaciones han cambiado. En el Universal Century tenemos el ejemplo de cómo la Federación Terrestre pasó a convertirse en un sistema dictatorial después de la Guerra de un Año, y en este caso tenemos el ejemplo de cómo Tekadan pasa a convertirse en lo que en esencia se puede considerar como una organización terrorista ya para el final, de cómo ellos cometen traición contra el gobierno, y por lo mismo está desafortunadamente justificado el asedio que sufren. Es decir, se ve cómo comenzaron siendo héroes y cómo justamente su codicia los convirtió en los villanos de la historia. Incluso algo que me sorprendió bastante de Iron Blood Orphans es el hecho de que, si bien es cierto que no tiene como tal algo que sea del todo equivalente a los New Types, de hecho casi ninguna serie de Gundam tiene New Types aparte de lo que sucede en el Universal Century, también es verdad que lo interesante reside en el cómo el uso de la Alaya Vijnana viene a servir más o menos para el mismo propósito, el cómo el Alaya Vijnana permite que los pilotos sientan esencialmente lo que siente la máquina, que los pilotos sean mucho más eficientes al comportarse como si la máquina fuese su cuerpo. Claro, con el detalle del hecho de que si en el Universal Century los New Types son vistos como una nueva raza de seres humanos capaces de traer prosperidad, capaces de cargar con ellos la posibilidad de la esperanza, como de hecho se explora bastante en Unicorn, en este caso se puede ver cómo el Alaya Vijnana lo que es simplemente el remanente de una tecnología utilizada para convertir personas en armas, y el cómo quienes lo utilizan son vistos prácticamente como desechos humanos, literalmente. Sin embargo, relacionado con el tema de cómo los, digámoslo así, New Types se relacionan con sus Gundam, estaría el tema de los Gundam, si es aquí donde sí que se marca una diferencia bastante grande con el Universal Century. He escuchado de gente comentar que en las otras series de Gundam sienten que las peleas no son tan intensas, no son tan violentas como se quisiera ver, y bueno, también es verdad que existen algunas escenas de Unicorn que lo contradicen. Sin ir más lejos, pero es verdad el hecho de que para mucha gente puede sentirse el hecho de que no es tan emocionante ver cómo pelean con armas láser en comparación a ver cómo directamente el Gundam protagonista utiliza un martillo gigante para romperle la cabeza a todo lo que se mueva. Es que esa es la diferencia más grande en comparación con otras series de Gundam. En Iron Blood Orphans directamente no existen las armas láser, no existen las armas de energía, o mejor dicho, la única que existe es un arma de energía que no es muy efectiva, que digamos contra los Mobile Suits. Suena como poca cosa, pero lo cierto es que es un cambio considerable por el hecho de que eso implica que las peleas van a ser mucho más brutales en comparación con la mayoría de otras series de Gundam, especialmente las más viejas. El hecho de que ello significa que las peleas son esencialmente ver cómo la mayor parte del tiempo se agarran a madrazos con espadas o con martillos gigantes. Las peleas son mucho más directas, se puede ver directamente una suerte casi de gore nivel mecánico. Insisto, esto es algo que también estaba presente en otras series como Unicorn, sin ir más lejos esta escena de la batalla final. Sin embargo, también es verdad el hecho de que Unicorn es un caso especial por el hecho de que es una serie con un presupuesto infladísimo
y que se trataba de una serie de OVAs, no una serie transmitida por televisión. Incluso se podría decir que lo que son las armas de fuego más convencionales se sienten como algo que es sencillamente poca cosa dentro del contexto tan concreto que se aborda en Iron Blooded Orphans. Sin ir más lejos, esto básicamente no sirve para una chota la mayor parte del tiempo, puesto que la mayor parte del tiempo las armas a distancia solo sirven si el putazo es a quemarropa. Son cosas que dan como resultado el hecho de que las armas, especialmente las armas cuerpo a cuerpo vistas en Iron Blooded Orphans, nos guste o no, son mucho más creativas, son mucho más, digámoslo así, originales en comparación con las vistas en el Universal Century o en casi la mayoría de otras series de Gundam, por el hecho de que mientras en el Universal Century casi todos utilizan sables de Star Wars, aquí directamente la variedad de armas es bastante amplia, siendo que aquí prácticamente parece que más bien se robaron todo lo que encontraron en un juego de Dark Souls. De paso a eso se le suma el hecho de que Iron Blooded Orphans, aparte de que las peleas tienen una identidad propia, se le suma el hecho de que los propios mechas son bastante reconocibles y distinguibles en comparación con otras series de Gundam. Es decir, yo personalmente, incluso a la fecha, no diferencio demasiado lo que vienen a ser Mobile Suits de una serie como Gundam Seed a otra como lo puede hacer Double O. A la fecha todavía no los distingo demasiado a nivel estético, incluso a veces hasta los puedo llegar a confundir con Gundams del Universal Century. Sin embargo, los de Iron Blooded Orphans se diferencian claramente de los demás por el hecho de que tienen una estructura en donde el inner frame es mucho más visible. El inner frame está tan expuesto que prácticamente parece como si la armadura fuese casi un taparrabos. Literalmente todos tienen en común el hecho de que tienen la zona de la cintura, tienen prácticamente las tripas totalmente expuestas. En parte eso tiene que ver con el hecho de que para Iron Blooded Orphans no solamente se buscaba darle una identidad distintiva, una identidad especial y única a la estética de estos Gundam, también tiene que ver con el hecho de que para Iron Blooded Orphans se quiso enfatizar bastante lo que es el tema de que la mayoría de los Mobile Suits son de una naturaleza, digámoslo así, demoníaca. El hecho de que todos los Mobile Suits Gundam de la serie reciben su nombre en base a alguno de los 72 demonios de Lars Goetia. De hecho, justamente esto es algo que ya comenté en la review del Barbatos escala 1 a 100, pero lo vuelvo a repetir, se nota bastante cómo se quería causar la impresión de que el Barbatos es un Gundam demoníaco dándole cuernos y una anatomía bastante inhumana con proporciones bastante exageradas. De paso, otro detalle bastante interesante que encuentro acerca de los diseños mecánicos de Iron Blooded Orphans es el cómo, si prestamos atención, nos daremos cuenta de cómo única y exclusivamente los Gundam son los únicos Mobile Suits en toda la serie que tienen dos ojos en la cabeza. Todos los demás tienen un único ojo, y eso se debe al hecho de que la presencia de dos ojos ayuda bastante para pilotarlos con el Alaya Vijnana, cosa para la cual fueron diseñados los Gundam dentro de dicha continuidad, pero por el contrario, es algo que se vuelve prácticamente inútil y hasta podría decirse un estorbo para un Gundam que está diseñado para controlarse de manera convencional. Pero me estoy desviando del tema. Al final, a nivel argumental, lo que realmente llama la atención de Iron Blooded Orphans viene a ser tanto su simpleza, especialmente durante su primera temporada. El problema viene a ser el hecho de que para la segunda temporada es verdad que la cosa se complicó un poco más de lo que debía, es decir, se siente que si bien es cierto, no es tampoco que meta tanta información como lo hacen otras series dentro del Universal Century, ya que sin ir más lejos, una serie como lo puede hacer Z Gundam mete muchísima más información por capítulo. También es verdad el hecho de que en Iron Blooded Orphans no se siente del todo natural el cómo aparecen y desaparecen los conflictos. Sin ir más lejos, el ejemplo perfecto es el Hashmal, el cual se siente como algo que existe dentro de su propia laguna y prácticamente es una amenaza que aparece en un capítulo cuando realmente los capítulos anteriores venían tratando de otra cosa totalmente diferente. No es necesariamente una cagada y a todo el mundo le gusta la pelea contra el Hashmal, pero sí que es algo que se siente medio raro. Algo que, no sé, la pelea contra el Hashmal siento que hubiese quedado mucho mejor en otra parte de la serie, no necesariamente prácticamente la mitad de la segunda temporada. Si acaso la mayor cagada que podría achacarle a Iron Blooded Orphans viene a ser el hecho de que, a mi parecer, por un lado, su protagonista no es ni por asomo algo que esté a la talla de semejante serie, es decir, definitivamente otros personajes como lo puede hacer Orga o el mismo Char 2.0 son mucho más interesantes en comparación con Mikazuki, que sí, Mikazuki molará todo lo que queramos cuando se sube al Barbatos, pero realmente como personaje es un cero a la izquierda.
por el hecho de que es un personaje que está hecho para prácticamente no tener personalidad. Y si bien es cierto que Kudelia no me desagrada como personaje, pues bueno, no es la reina Diana Zorail de Tourney Gundam, con lo que desafortunadamente no es la mejor princesa que yo he visto en una serie de Gundam. Pero son cositas que estoy dispuesto a tolerar por el hecho de que luego hay otros personajes como Orga, como Akihiro o el mismo Gaelio que funcionan bastante bien como soporte para la serie, personajes que son mucho más interesantes que los entre comillas personajes centrales, exceptuando a Magilis. Si acaso mi conflicto es el hecho de que a diferencia de otras series de Gundam, en Iron Blood Orphans no se siente que haya un antagonista tan definido, no se siente que haya un villano tan central. Es verdad que podríamos decir que Magilis lo es, pero lo cierto es que Magilis nunca llega a fungir como un antagonista para los protagonistas, sino que se siente continuamente cómo saltan de un antagonista a otro. Primero cómo es Zane, luego cómo es Gaelio, después cómo es Rustal, después cómo es Julieta, etc. No se siente que haya un antagonista tan central, un antagonista que perdure. Esto es algo que otras series de Gundam sí que saben explorar mucho mejor, porque sin ir más lejos, la serie original tenía a los miembros de la familia Savi como los antagonistas principales, que sí, eran varios, pero se enfocaba mucho más en saber que todos ellos estaban relacionados, que todos ellos iban más o menos por el mismo rumbo y que no eran antagonistas de distintos bandos, o el cómo, por ejemplo, en Z Gundam se enfatizaba muchísimo el cómo Paptimus Sirocco era el antagonista central de la historia y luego Haman Karn para Double Z Gundam, así como Glemmy Toto, pero desafortunadamente son cosas que no están presentes en Iron Blood Orphans, no tiene un equivalente a un Full Frontal de Gundam Unicorn, que sirve como el antagonista central de principio a fin. Ni siquiera se puede decir que como tal los antagonistas sean una organización específica, no se siente la idea de que el antagonista es un ente, una organización, como si lo podía hacer, por ejemplo, otra vez en Z Gundam con los Titans. Sí, lo voy a decir Titans, no lo voy a decir como Titans. Me parece que tiene más caché decirlo Titans. Con todo esto, la conclusión a la que quiero llegar no es que Iron Blood Orphans sea una mierda como serie, no lo es para nada, y de hecho es, de todas las series de Gundam, muy seguramente la más recomendable con la cual empezar, por el hecho de que es fácil de entender, no necesita de conocimiento previo de la franquicia y sobre todo es muy atractiva tanto a nivel visual como a nivel de personajes. De nuevo, exceptuando con el protagonista, lo cierto es que los demás personajes se salvan bastante bien. Son personajes arquetípicos, bastante estereotípicos en la mayoría de casos, pero eso no tiene por qué ser algo necesariamente malo. De hecho, justamente, mucha gente detestó Double Z Gundam porque sus personajes son muy planos y arquetípicos, pero justamente es por eso que Double Z Gundam me gustó. Por supuesto que como serie de Gundam sigue teniendo sus cagadas, es algo inevitable, es decir, toda serie de Gundam las tiene. Y en este caso, si bien es cierto que es un excelente punto de partida, también es verdad el hecho de que ya teniendo algo más de conocimiento sobre el resto de la franquicia se le empiezan a ver las costuras, el hecho de que es una excelente serie, es una muy buena serie y sobre todo es una continuidad que da para mucho más. Y me encantaría ver una historia que explorase la guerra de la calamidad, pero desafortunadamente es una historia que todavía le faltan algunas cositas para hacer un Ferrari, pero no deja de ser un buen Camaro. Y es algo muy irónico por el hecho de que justamente las virtudes que tiene Iron Blooded Orphans son muchas de ellas de las que carece otra serie que con diferencia es mi favorita, y a su vez dicha serie tiene virtudes de las que carece Iron Blooded, es decir, se contraponen la una a la otra. Pero ya verán a qué me refiero con eso cuando toque analizar Unicorn. ¿Qué? Valoración final para Gundam Iron Blood Orphans. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Unicorn Lunatic. Y honestamente, llegados a este punto, ya no estoy muy seguro de cuál es la siguiente serie que quiero analizar. Es decir, por mucho que me gustaría analizar Gundam Unicorn, lo cierto es que también es verdad que necesito ponerles a ustedes un poquito de lubricante con la serie del 79. Así que ya veremos cómo avanzamos con eso.